La historia siempre ha guardado secretos oscuros, sombras que se ocultan entre fechas y nombres, esperando ser descubiertas. Aquí no encontrarás simples relatos, sino los ecos de lo que alguna vez fue real. Crímenes, leyendas, apariciones y verdades prohibidas que siguen estremeciendo a quienes se atreven a escuchar. Bienvenido a History Horror, donde la historia se tiñe de sangre y el miedo nunca termina. El misterio de las Islas Flannan, los guardianes que se desvanecieron. En las aguas traicioneras del Atlántico Norte, donde las olas chocan contra acantilados rocosos y los vientos aúllan como almas condenadas, se encuentran las Islas Flannan, un grupo de rocas desoladas a 20 millas de la costa de Escocia. En 1900, sobre la isla más grande llamada Eilean Mor, se alzaba un faro blanco de 75 pies que debía proteger a los marineros de los arrecifes mortales que habían hundido cientos de barcos. Pero el 15 de diciembre de ese año maldito, algo tan horrible e inexplicable ocurrió en esa torre solitaria que ha atormentado a investigadores durante más de un siglo, convirtiéndose en uno de los misterios más escalofriantes de la historia marítima. James Ducat, de 43 años, era el guardián principal del faro, un hombre experimentado que había dedicado su vida a mantener encendidas las luces que salvaban vidas en los mares más peligrosos de Escocia. Thomas Marshall, de 28 años, era el segundo guardián, conocido por su meticulosidad y su habilidad para reparar cualquier mecanismo del faro. Donald MacArthur, de 40 años, era el guardián ocasional, un hombre fornido con reputación de mal genio, pero también con años de experiencia en faros remotos. Los tres hombres vivían solos en la isla durante turnos de 6 semanas, aislados del mundo civilizado por millas de océano turbulento. Las Islas Flannan habían sido consideradas malditas durante siglos por las supersticiones celtas. Los antiguos habitantes de las Hébridas las llamaban las Islas de las Hadas Malvadas, lugares donde criaturas sobrenaturales atraían a marineros hacia su muerte en las rocas afiladas. Los pescadores locales se negaban a desembarcar en Eilean Mor incluso durante emergencias, prefiriendo arriesgar sus vidas en el mar abierto antes que pisar tierra que consideraban habitada por espíritus vengativos. Las pocas expediciones que habían visitado las islas reportaron fenómenos extraños, voces que llamaban desde acantilados vacíos, luces que se movían sin fuente visible, y una sensación abrumadora de ser observados por ojos invisibles. El faro había sido construido en 1899 después de años de protestas de las compañías navieras que perdían barcos regularmente en los arrecifes de Flannan. La construcción había sido plagada de accidentes inexplicables, trabajadores que desaparecían durante horas sin recordar dónde habían estado, herramientas que se movían solas durante la noche, y sonidos de construcción que continuaban incluso después de que todos los trabajadores habían regresado al continente. Varios obreros renunciaron, alegando que algo en la isla no quería que el faro fuera construido. Durante su primer año de operación, el faro funcionó sin problemas bajo la supervisión de Ducat y su equipo. Los tres guardianes seguían rutinas estrictas, mantenían el faro encendido desde el atardecer hasta el amanecer, registraban meticulosamente las condiciones climáticas en el libro de bitácora, realizaban mantenimiento diario del equipo, y enviaban señales regulares al continente para confirmar que todo estaba normal. Pero a principios de diciembre de 1900, las transmisiones comenzaron a volverse erráticas y extrañas. El 12 de diciembre de 1900, la estación de señales en Lewis recibió el último mensaje normal del faro de Flannan. El mensaje, enviado en código Morse, simplemente decía: todo bien, clima despejado, mantenimiento completado. Pero esa misma noche, marineros que navegaban cerca de las islas notaron que la luz del faro parpadeaba de maneras extrañas, no con los destellos regulares que indicaban funcionamiento normal, sino con patrones erráticos que parecían casi como señales de socorro desesperadas. El 13 de diciembre, no hubo comunicación alguna del faro. Esto era altamente inusual, ya que los guardianes tenían órdenes estrictas de enviar reportes diarios sin falta. El 14 de diciembre tampoco hubo señales. Para el 15 de diciembre, las autoridades del faro en el continente comenzaron a preocuparse seriamente, pero las condiciones climáticas severas hicieron imposible enviar una expedición de rescate inmediatamente. La primera indicación pública de que algo estaba terriblemente mal llegó cuando el vapor Astor, navegando desde Filadelfia hacia Lake,
Notó en su bitácora el 15 de diciembre que la luz de Flannan no estaba funcionando durante condiciones climáticas peligrosas. Esta era exactamente la situación en la que el faro era más crítico para la seguridad marítima. El capitán del Archtor envió inmediatamente un mensaje por radio reportando la falla, pero las autoridades no pudieron investigar durante días debido a las tormentas invernales que azotaban la región. Finalmente, el 26 de diciembre de 1900, el barco de relevo Esperus logró llegar a Ilea Moor con el guardián de reemplazo Joseph Moore a bordo. Lo que Moore encontró cuando desembarcó en la isla lo traumatizó para el resto de su vida. El faro estaba completamente silencioso, sin señales de vida humana. Las ventanas estaban cerradas herméticamente, y no había respuesta a sus gritos y golpes en la puerta principal. Cuando Moore finalmente logró entrar al faro usando su llave maestra, descubrió una escena que desafiaba toda explicación lógica. La sala de estar estaba perfectamente ordenada, como si los tres hombres hubieran salido momentos antes esperando regresar pronto. La mesa estaba puesta para una comida que nunca fue consumida. Platos con comida fría que había sido preparada pero jamás tocada. Tazas llenas de té que se había vuelto helado. Y sillas que habían sido empujadas hacia atrás como si los hombres hubieran sido interrumpidos súbitamente en medio de su cena. Pero lo más perturbador era lo que faltaba. Los tres impermeables estaban colgados en sus ganchos, pero los hombres habían desaparecido sin ellos en medio del invierno escocés más brutal. Las botas de dos de los guardianes estaban ordenadamente colocadas junto a la puerta, sugiriendo que al menos dos de ellos habían salido descalzos o en calcetines hacia la noche helada del Atlántico Norte. Los relojes del faro habían parado todos exactamente a la misma hora, 12:15, pero nadie podía determinar si era de día o de noche. El libro de bitácora oficial mostraba entradas normales hasta el 13 de diciembre, pero había discrepancias extrañas en los registros climáticos. Los guardianes habían anotado tormentas severas y vientos de huracán para fechas en que las estaciones meteorológicas del continente registraron clima completamente calmado. Era como si los hombres hubieran estado experimentando condiciones climáticas que no existían en ningún otro lugar, o como si algo hubiera estado manipulando su percepción de la realidad. Moore también encontró evidencias de que había ocurrido algún tipo de lucha o pánico. Una silla estaba volcada en la cocina. Algunos platos estaban rotos en el suelo, y había marcas de arañazos en las paredes de madera cerca de la puerta principal, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de agarrarse de algo mientras era arrastrado hacia afuera. Pero no había sangre, no había señales de violencia extrema, solo indicios de terror absoluto y huida desesperada. La investigación oficial comenzó inmediatamente, liderada por Robert Muriad, superintendente de los faros de las Hébridas. Muriad era un hombre práctico y escéptico que había visto todo tipo de accidentes en faros remotos, pero lo que encontró en Flannan lo perturbó profundamente. Los registros meteorológicos mostraron que no había habido tormentas en la región durante los días críticos del 12 al 15 de diciembre. Las condiciones habían sido inusualmente calmadas, haciendo imposible que los hombres hubieran sido arrastrados por olas gigantes como inicialmente se había teorizado. Más desconcertante aún era la condición del equipo exterior del faro. Una caja de herramientas que normalmente se guardaba en una grieta de los acantilados, a más de 100 pies sobre el nivel del mar, había desaparecido completamente. Un salvavidas que estaba asegurado a la misma altura también había desaparecido sin rastro. Esto sugería que algo con fuerza sobrehumana había estado operando en la isla, algo capaz de alcanzar lugares que habrían sido inaccesibles para intrusos normales durante condiciones de tormenta. Los investigadores también descubrieron evidencias de que los guardianes habían estado experimentando fenómenos inexplicables durante días antes de su desaparición. En una libreta personal encontrada en el cuarto de Ducat, había anotaciones inquietantes escritas con caligrafía temblorosa. Las voces vienen de los acantilados durante la noche. MacArthur dice que ve figuras caminando en el agua. Los pájaros han dejado de venir a la isla. Algo está mal aquí. Dios nos ayude. Marsal había escrito en su diario personal: Ducat está actuando extraño. Dice que escucha campanas que suenan bajo el agua. MacArthur no ha dormido en 3 noches. Dice que algo lo llama desde afuera. Yo mismo he comenzado a escuchar cosas que no puedo explicar. Si algo nos pasa, que Dios tenga piedad de nuestras almas. La entrada final en el libro oficial de bitácora
fechada el 15 de diciembre a las 9 de la mañana, decía simplemente: tormenta terminada, mar calmado. Dios está sobre todos nosotros. Pero los expertos meteorológicos confirmaron que no había habido ninguna tormenta en esa fecha. Era como si los hombres hubieran estado viviendo en una realidad alternativa donde experimentaban eventos climáticos que no ocurrían en el mundo normal. Los lugareños de las islas cercanas proporcionaron testimonios que hicieron que el misterio fuera aún más escalofriante. Varios pescadores reportaron haber visto luces extrañas moviéndose alrededor de Eilean Mor durante las noches del 14 y 15 de diciembre. Luces que no podían haber venido del faro porque se movían de maneras imposibles para fuentes de luz fijas. Otros reportaron haber escuchado gritos llevados por el viento que venían de la dirección de las islas Flannan, gritos que sonaban como voces humanas pero distorsionadas de maneras que helaban la sangre. Un pescador anciano llamado Raderick Mackenzie afirmó haber visto algo que lo atormentó hasta su muerte. Según su testimonio, estaba navegando cerca de Flannan la noche del 15 de diciembre cuando vio 3 figuras paradas en los acantilados de Eilean Mor. Pero estas figuras no se comportaban como humanos normales. Se movían de maneras jerky y antinaturales, como marionetas controladas por cuerdas invisibles. Cuando sacó su telescopio para mirar más de cerca, las figuras se volvieron hacia él simultáneamente, y aunque estaba a más de 2 millas de distancia, juró que pudo ver sus rostros claramente. Eran los 3 guardianes, pero sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a los vivos. Las teorías sobre lo que había causado la desaparición de los 3 hombres variaron desde explicaciones racionales hasta especulaciones sobrenaturales. Los investigadores oficiales concluyeron que los hombres habían sido arrastrados por una ola gigante mientras intentaban asegurar equipo durante una tormenta. Pero esta explicación no podía dar cuenta de las inconsistencias climáticas, las condiciones extrañas encontradas en el faro, o los testimonios de testigos sobre fenómenos anómalos. Teorías más oscuras comenzaron a circular entre los marineros y los habitantes de las islas. Algunos creían que los guardianes habían sido llevados por las hadas malévolas que supuestamente habitaban Flannan, criaturas que se vengaban de los humanos que habían osado construir un faro en su territorio sagrado. Otros especulaban que los hombres habían encontrado algo en la isla que no debería existir: restos de naufragios antiguos con tesoros malditos, cuevas que llevaban a dimensiones alternativas, o artefactos dejados por civilizaciones perdidas. Los investigadores paranormales han propuesto que las islas Flannan son un punto de convergencia de energías sobrenaturales, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y otras dimensiones es particularmente delgado. Según estas teorías, los 3 guardianes fueron atraídos o forzados a cruzar a una realidad alternativa, donde pueden estar vivos pero atrapados en un plano de existencia del cual no pueden regresar. Esta explicación daría cuenta de las percepciones distorsionadas de los eventos climáticos y de los testimonios sobre luces y voces extrañas. Más de un siglo después, el misterio de las islas Flannan permanece sin resolver. El faro fue automatizado en 1971, eliminando la necesidad de guardianes humanos, pero los fenómenos extraños han continuado. Los pocos técnicos que han visitado la isla para mantenimiento reportan experiencias perturbadoras, herramientas que desaparecen y reaparecen en lugares imposibles, sensaciones de ser observados por ojos invisibles y voces que parecen venir de las profundidades de la Tierra. En 2000, exactamente 100 años después de la desaparición, un equipo de investigadores paranormales pasó una semana en Eilean Mor equipados con cámaras de infrarrojo, equipos de grabación de audio y detectores electromagnéticos. Lo que documentaron superó sus expectativas más salvajes: grabaciones de voces que parecían ser conversaciones entre los 3 guardianes desaparecidos, fluctuaciones magnéticas que ocurrían en patrones que correspondían exactamente a los horarios de trabajo del faro original, y fotografías infrarrojas que mostraban figuras humanas en lugares donde no había nadie presente. Los cuerpos de James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur nunca fueron encontrados. No fueron arrastrados hacia playas cercanas, no aparecieron flotando en el océano, simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Sus familias esperaron durante años, aferrándose a la esperanza de que pudieran haber sobrevivido en algún lugar, pero esa esperanza se desvaneció lentamente con el paso de las décadas. Hoy en día, las islas Flannan permanecen deshabitadas excepto por las aves marinas que anidan en los acantilados durante el verano.
Pero incluso estas criaturas evitan ciertas áreas de Ilean Mor, especialmente los terrenos alrededor del faro abandonado. Los pocos navegantes que se aventuran cerca de las islas reportan que sus instrumentos de navegación funcionan mal inexplicablemente, que sus radios captan transmisiones en Morse que siguen los patrones de comunicación del faro original, y que ocasionalmente ven luces parpadeantes viniendo de la torre del faro que oficialmente no ha estado operacional durante décadas. El misterio de las islas Flannan nos confronta con la posibilidad aterrorizante de que hay fuerzas en nuestro mundo que pueden hacer que personas desaparezcan sin dejar rastro, fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión de la física y la realidad. 3 hombres valientes dedicaron sus vidas a proteger a marineros de los peligros del mar, pero algo en esas islas malditas los reclamó para sí mismo, llevándoselos hacia un destino que puede ser más horrible que la muerte misma. En las noches tormentosas del Atlántico Norte, cuando las olas se estrellan contra los acantilados de granito y el viento aúlla como almas condenadas, algunos marineros juran que aún pueden ver la luz del faro de Flannan parpadeando en la distancia, operado por guardianes fantasmales que continúan su vigilia eterna, atrapados para siempre entre los mundos de los vivos y los muertos, recordándonos que algunos misterios son demasiado terribles para ser resueltos por mentes mortales.